Ucrania acaba de eliminar a una de las figuras más importantes del liderazgo militar ruso. 6 cohetes HIMARS rompieron el silencio matutino en los cielos sobre Kursk. Su objetivo era el cuartel general móvil del contraalmirante Mikhail Gudkov, el cerebro de la flota del Mar Negro. En un instante, el mito del Kremlin de una retaguardia profunda se redujo a cenizas. Esta única salva del 2 de julio borró del mapa al número 2 de la Armada rusa. Junto con él, su socio, Nariman Shikalyev, y 20 oficiales y suboficiales rusos también fueron eliminados. El ataque fue el ataque de más alto perfil hasta la fecha, utilizando la doctrina de máximo efecto de una sola salva de la batería HIMARS. En los últimos 9 meses, Ucrania ha confirmado la eliminación de 9 coroneles rusos, 2 tenientes generales y un general de división. Además, 2 tenientes coroneles de la Infantería de Marina, 4 oficiales de Estado Mayor en divisiones motorizadas y 2 subcomandantes de brigada también fueron eliminados, ya sea por ataques HIMARS o Storm Shadow. Eso significa que 12 generales y al menos 8 oficiales superiores fueron eliminados en tan solo 9 meses. Entonces, ¿por qué Gudkov era un objetivo clave? ¿Y cómo paralizará su asesinato la cadena de mando militar rusa? En un momento, desentrañaremos los detalles críticos del ataque, el papel sombrío de Gudkov y el efecto dominó de la estrategia de máximo impacto de un solo disparo de Ucrania sobre el terreno, porque la línea del frente ahora se extiende a los corredores de Moscú. El contraalmirante Mikhail Gudkov, que sirvió en el cuartel general de la flota del Mar Negro de Rusia, acababa de ser galardonado con la Medalla del Deber y la Orden de Honor en abril. El contraalmirante Mikhail Gudkov, que sirvió en el cuartel general de la flota del Mar Negro, fue nombrado subjefe del Estado Mayor General de la Armada a finales de marzo con la firma del presidente ruso Vladimir Putin, en persona. Su área de responsabilidad era principalmente la planificación de las operaciones de la flota del Mar Negro fuera del puerto, y viajaba con frecuencia a áreas cercanas a la frontera para realizar inspecciones de campo relacionadas con la modernización de la defensa aérea de Crimea. Esta rutina lo llevó a ser agregado a la lista de objetivos de alto valor de Ucrania. Apenas 2 meses después de recibir su medalla honorífica, fue alcanzado por cohetes HIMARS durante una ceremonia en un centro de mando temporal en el pueblo de Korenevo, en el Oblast de Kursk, en la mañana del 2 de julio. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la muerte del subcomandante de la Armada, Mikhail Gudkov, el jueves 3 de julio. Esto fue anunciado por el gobernador de Primorsky Krai, Oleg Kozhemyako. El gobernador de Primorsky Krai, Oleg Kozhemyako, declaró que el heroico comandante murió en el cumplimiento del deber y que su estrecho camarada de armas, Nariman Shikalyev, también murió en el mismo ataque. Según periodistas rusos, 6 cohetes guiados GMLRS penetraron el techo y ninguno de los aproximadamente 20 oficiales y suboficiales reunidos dentro sobrevivió. Un detalle impactante es que los cohetes alcanzaron la tienda de mando precisamente durante una reunión de personal. Según fuentes de medios internacionales, el ataque fue provocado por la transmisión en vivo de discursos de la unidad en la ceremonia a través de radio de onda corta, lo que permitió una verificación precisa de la ubicación. Esta enorme pérdida en Korenevo destaca como la pérdida de rango de más alto perfil sufrida por el Kremlin en el tercer año de la guerra. Los registros de inteligencia occidentales habían mantenido el número de personal de mando ruso de rango de almirante general muerto desde febrero de 2022 en 11, pero con Gudkov ese número ha aumentado a 12. El Estado Mayor ucraniano enfatizó que ahora existe una brecha de coordinación en los planes ofensivos rusos, apuntando al Mar Negro, ya que Gudkov era el oficial de más alto rango que supervisaba personalmente tanto la estrategia naval general como el reequipamiento de la 155ª Brigada de Infantería Marina. La eliminación de Gudkov en este punto de control, concretamente en el asentamiento de Korenevo, cerca de Kursk, podría volver a dejar el corredor vulnerable. Según analistas ucranianos, ya era inusual que un comandante naval se hiciera cargo de la coordinación en el sector de Kursk. Ahora, no está claro quién asumirá este papel. La muerte de Gudkov ha hecho caer un telón de acero entre la logística rusa y las tácticas operacionales, ya que el contraalmirante era el oficial que estableció el enlace de datos de suministro de inteligencia entre el sector norte y la flota del Mar Negro. Los 6 cohetes GMLRS dirigidos contra el contraalmirante Mikhail Gudkov, que estaba estacionado en el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, no solo atravesaron una tienda de mando, sino también
El cuento de hadas del frente trasero profundo e intocable del Kremlin. La mesa de reuniones que explotó esa mañana fue un nuevo umbral geoestratégico que simboliza la transición de Ucrania a la era de los ataques de precisión. La línea del frente ya no eran líneas rojas trazadas en un mapa, sino una red invisible de coordenadas que se extendía hasta los corredores llenos de retratos de los generales de Moscú. La insignia de rango de Gudkov, elevándose junto a la Torre de Fuego, demostró lo que una sola salva de ataques quirúrgicos dirigidos al centro neurálgico logístico del ejército ruso podía lograr. Mientras que las municiones inteligentes de fabricación occidental transmitían en vivo al mundo la doctrina del máximo impacto de una sola ronda. En otras palabras, Ucrania había tenido éxito. Kiev había apuntado a la mismísima cúpula de la estructura de mando militar rusa. El impacto a nivel macro de estas pérdidas puede resumirse en 3 puntos. Primero, los tiempos de toma de decisiones se están alargando dentro de las fuerzas rusas. Generales y almirantes estaban sobre el terreno para tomar decisiones en fracciones de segundo en una compleja coordinación aire-tierra, pero a medida que aumenta el riesgo de morir, el alto mando se ve obligado a recurrir al mando remoto por vídeo. Esto reduce el margen para la designación dinámica de objetivos. Segundo, la moral y la motivación. Incluso el bloguero de guerra ruso, Rybar, describió la muerte de Gudkov como el resultado mortal de las inspecciones de primera línea de los oficiales de alto rango, que se habían convertido en un espectáculo. Tales comentarios socavan la confianza de los soldados y suboficiales en el frente. Tercero, el factor de disuasión estratégica de las armas de precisión occidentales está aumentando. Cuando la defensa aérea de Moscú ni siquiera puede proporcionar una protección total dentro de sus propias fronteras, la afirmación del Kremlin de una seguridad profunda se ve socavada. Rusia anunció ascensos a gran escala para compensar estas pérdidas. A mediados de mayo, el comandante del ejército, el general Oleg Salyukov, fue destituido y sustituido por el general Roman Berdnikov, de 51 años. Pero el rápido sistema de ascensos rejuvenece la jerarquía, creando una brecha en la experiencia. Los coroneles, que de repente se han convertido en comandantes de cuerpo, están teniendo dificultades con la compleja doctrina de operaciones conjuntas. Además, continúa la crisis de nombramientos en el servicio de contrainteligencia del FSB. El sucesor de Yuriev sigue actuando de forma interina. La destitución de Gudkov demuestra que el sistema de ascensos de Rusia no funciona y no ha detenido las pérdidas de oficiales y generales. Mientras tanto, en la parte oriental de Donetsk, misiles de crucero Storm Shadow alcanzaron el cuartel general del 8º Ejército de Combate ruso, eliminando al comandante de campo de facto del ejército, el general de división Ruslan Goryachkin. Según el canal de televisión ucraniano, Pryamy, el ataque tuvo lugar en la noche del 30 de junio. Con el colapso del edificio del cuartel general, el amplio equipo de conexión de radiofrecuencia y los terminales de gestión instalados en la sala quedaron inservibles. Goryachkin era el comandante que supervisaba el fuego de artillería a lo largo del eje Avdiivka-Pokrovsk. Su muerte significa que los patrones de fuego a lo largo de la línea del frente tendrán que ser reescritos durante días. Mientras los centros de mando rusos siguen sufriendo bajas, un equipo de reconocimiento afiliado al 225 Regimiento de Asalto Separado de Ucrania emboscó y neutralizó al subjefe de Estado Mayor de la 69ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia durante una operación a mediados de mayo en dirección a Zaporizhia. Según el informe de Militarny, la operación comenzó con una infiltración nocturna de 3 kilómetros. El convoy fue detenido por fuego de francotiradores ópticos térmicos, y luego el vehículo del oficial ruso fue atacado en combate cuerpo a cuerpo. La división había estado utilizando una táctica de asalto blindado ondulante durante los últimos 2 meses para romper las defensas ucranianas. La ruptura en la cadena de mando ralentizó el flujo de esta serie de tácticas. En otro punto delicado, en un ataque en la región ucraniana de Donetsk, el teniente coronel Roman Kodukhov, subcomandante de la 155ª Brigada de Infantería de Marina de la Guardia, fue eliminado por fuego de salvas HIMARS en Olenivka. El ataque se dirigió al momento en que la brigada estaba formada para una ceremonia conmemorativa. 2 cohetes impactaron en una parada de autobús y el tercero en el área de la ceremonia. Según fuentes oficiales, un total de 19 soldados murieron y 12 resultaron gravemente heridos, y se espera que la brigada se retire a la condición de reserva regional. Además de las pérdidas sobre el terreno, se están formando grietas invisibles en Moscú. Tras el asesinato del general Igor Kirillov en diciembre de 2024, el general Nikolai Yuriev, jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar del FSB, dimitió por voluntad propia al día siguiente de recibir un mensaje de condena del Kremlin. Los medios globales interpretaron esta partida como una admisión oficial de un grave fallo de inteligencia.
y resaltó las inusualmente duras críticas de Putin a su aparato de seguridad. El hecho de que el reemplazo temporal de Yuriev aún no se haya confirmado ha creado un vacío estratégico en la cadena de contrainteligencia. No es solo la clase general la que se está erosionando, el personal de élite a nivel táctico también está disminuyendo. Durante los enfrentamientos callejeros en el centro de Donetsk a finales de mayo, miembros de una unidad de asalto rusa que intentaban bloquear los drones del SBU con dispositivos portátiles de guerra electrónica fueron neutralizados a corta distancia. Un equipo ucraniano logró superar a los inhibidores blindados Jitel y, en un fuego cruzado de 3 minutos, mató a 8 soldados rusos. Las imágenes de la operación revelaron que las fuerzas rusas se vieron obligadas a utilizar inhibidores desprotegidos, incluso en posiciones avanzadas. En total, Ucrania ha eliminado a 9 coroneles generales, 2 tenientes generales y un general en los últimos 9 meses. Además, 2 tenientes coroneles en el Cuerpo de Marines, 4 oficiales de personal en divisiones motorizadas y 2 subcomandantes de brigada también fueron eliminados en ataques HIMARS o Storm Shadow. Los datos presentados en los análisis muestran que, desde mediados de 2023, la parte rusa ha sufrido pérdidas a nivel general cada 5 meses, y que para julio de 2025, esta tasa se reducirá a cada 3 meses. Esta situación asesta un golpe a la cadena de mando y control de Rusia de 3 maneras distintas. Primero, los oficiales que han abandonado las estructuras de cuartel general establecidas y han cambiado a un modelo de tienda móvil se ven obligados a trabajar más cerca de las líneas del frente. Esto aumenta el riesgo de bajas en reuniones dentro del alcance de HIMARS y ATAK-MS. Segundo, la escasez de personal superior está haciendo que la cultura de los nombramientos temporales sea permanente. El personal con el rango de sargento mayor en el ejército ruso carece de experiencia en la planificación ofensiva a gran escala. Tercero, el mito del mando intocable en la retórica propagandística del Kremlin se está desmoronando. La percepción de seguridad en la retaguardia se ha visto sacudida desde Kursk hasta Jankoy. La oblast de Kursk, en particular, se considera un foco de esta crisis psicológica. Según el último informe del ISW, las fuerzas rusas han estado llevando a cabo una contraofensiva trifásica desde principios de marzo para repeler la incursión transfronteriza de Ucrania que comenzó en 2024. Sin embargo, aprovechando la suspensión del intercambio de inteligencia estadounidense en marzo, el avance ruso se aceleró, pero se ralentizó a finales de abril. A día de hoy, la línea del frente está fijada a lo largo de la línea Seversk-Sudzha. Las unidades motorizadas rusas avanzan lentamente con barreminas UR-77 y tanques T-72M3, pero el hecho de que los suministros de artillería y municiones se basen en depósitos en la región del Alto Don está aumentando el estrés logístico en comparación con gastos similares en Donbass. La línea ferroviaria de Yarkov a Kursk ha sido saboteada regularmente durante 4 meses, por lo que está tomando mucho tiempo llenar la cesta. Los datos geográficos del ISW muestran que, a finales de junio, el ejército ruso avanzó un promedio de 19 kilómetros cuadrados por día en el saliente de Kursk, en comparación con un promedio de 31 kilómetros cuadrados en mayo. La parte ucraniana no comparte detalles de las líneas del frente, pero el coronel Oleh Shrihaev, comandante del 225 Regimiento, dijo que la táctica de cortar las arterias logísticas en Kursk se basa tanto en las líneas ferroviarias saboteadas como en el GMLRS. La quema de las cabinas de señalización ferroviaria obliga a los trenes de transporte blindados a detenerse 2 veces al día. Esto ralentiza el ciclo de suministro en un 15%. Por el lado ucraniano, un programa de drones ampliado con fondos europeos está garantizando una producción ininterrumpida para continuar con la estrategia de búsqueda de líderes y contraataques. El gobierno de Londres ha prometido 100.000 drones tácticos para abril de 2026. Berlín ha asignado 9.000 millones de euros de su presupuesto de defensa a robots voladores. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, señaló las economías de escala del programa, diciendo que se estaba acercando a una capacidad de producción diaria de 22.000 drones. La sinergia drone-misil ha reducido el tiempo que lleva
Ahora solo toma días planear y atacar objetivos de alto rango, lo que antes tomaba semanas. La ayuda occidental ha provocado que las flotas del Mar Negro estén ancladas, el corredor de Kursk bajo presión logística, ataques sucesivos a cuarteles en Donetsk y atentados en Moscú, debilitando la narrativa rusa de progreso continuo. No está claro si la idea de Putin de que el tiempo juega a su favor se mantendrá, ya que el alto mando se reduce. La falta de comandantes dificulta no solo las tácticas, sino también la renovación de fuerzas a largo plazo. Ucrania aún enfrenta pruebas críticas. Existe incertidumbre sobre los Patriot y GMLRS debido a la suspensión de envíos de EE-UU en julio de 2025. Sin embargo, el aumento de suministros europeos y la producción nacional le dan a Kiev margen de maniobra. Además, la resiliencia mostrada por las fuerzas ucranianas en el frente ha sido fundamental. La doctrina de búsqueda de comandos puede sostenerse con alta precisión, pero con municiones relativamente económicas. La muerte de Gudkov es una prueba fehaciente del concepto de efecto máximo de una sola salva. Cuando comparamos la situación en ambos lados, el ejército ruso está perdiendo no solo equipo, sino también su hoja de ruta en el amplio frente que se extiende desde Crimea hasta Kursk. Cada vez que un general poderoso muere, su reemplazo prefiere permanecer en la sombra. Esto significa que la iniciativa se ha trasladado al lado ucraniano en una guerra psicológica. La destrucción de una sola salva en Korenevo, el colapso del cuartel general en Donetsk, el incidente en Olenivka y la ola de renuncias en la cumbre de contrainteligencia se han combinado para que la maquinaria de guerra de Moscú experimente una erosión de autoridad sin precedentes. Aunque la intensidad del fuego a lo largo de la línea Kursk-Sudzha ha disminuido por ahora, las debilidades operativas creadas por los vacíos de liderazgo probablemente se manifestarán en el campo de batalla dentro de 1 o 2 semanas. Incluso si la artillería ucraniana se ve obligada a conservar municiones, está manteniendo su ventaja asimétrica al centrar sus capacidades de ataque de precisión en los nodos de mando. A menos que esta tendencia se revierta, el avance lento pero constante del Kremlin se verá sacudido un poco más con cada nuevo informe de muerte a nivel de mando. Entonces, ¿tiene Rusia la oportunidad de revertir esta situación? Estamos hablando de un escenario en el que la ayuda occidental se detiene y la producción militar rusa aumenta más de lo esperado. De hecho, Rusia tiene la ventaja en algunas áreas. Por ejemplo, Occidente no puede seguir el ritmo de la producción rusa de pólvora, que ha sido su arma más básica durante los últimos 500 años. Los propulsores y explosivos modernos que alimentan la guerra se han mantenido en gran medida en el extranjero. Los fabricantes occidentales producen casquillos de proyectiles, pero carecen de los materiales para llenarlos. La escasez de municiones de los aliados de la OTAN ha obstaculizado durante mucho tiempo. Speaker Zero, Ucrania, pero más recientemente, ha alarmado a la Alianza Occidental. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en un discurso en Londres el 9 de junio que la maquinaria de guerra de Putin se está acelerando, no desacelerando. El señor Rutte también dijo que, en términos de municiones, Rusia produce en 3 meses lo que la OTAN produce en un año. Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de 5 años. No nos engañemos, ahora todos estamos en el flanco oriental. No es ningún secreto que Ucrania ha dependido de Occidente para obtener municiones desde la invasión a gran escala de Rusia. Los ejércitos de la OTAN han estado haciendo sonar la alarma sobre la disminución de las reservas de artillería desde al menos finales de 2022. Pero han sido mucho más lentos que Rusia en el aumento de la producción. Atrapada entre arsenales desiguales, Ucrania ha sentido durante mucho tiempo la presión. Con las existencias disminuyendo, los arsenales de la OTAN finalmente podrían estar enfrentando la realidad de que han subcontratado la defensa esencial. La fabricación a países enemigos. Parte de esta desigualdad proviene del cambio de Rusia a una economía de guerra y su capacidad para actuar con mayor decisión. Pero otra razón es que Rusia nunca ha tenido los controles ambientales que tienen Estados Unidos y la UE. La producción de productos químicos crudos que alimentan armas, bombas, cohetes y artillería en Rusia es, literalmente, un negocio sucio. Introducir explosivos en territorio de la OTAN requeriría una tecnología química altamente innovadora o una reducción significativa de las regulaciones ambientales. James McFarland, representante de Chemring, uno de los mayores fabricantes de explosivos de Europa, escribió en una carta al Kyiv Independent que desde la invasión rusa de Ucrania, ha habido una demanda sin precedentes de materiales energéticos, que es nuestra área de especialización. James McFarland dijo que nuestras operaciones en Noruega en particular están funcionando a plena.
capacidad, y nuestra cartera de pedidos está repartida en varios años. La filial noruega de Chemring, Chemring Noble, desciende de Alfred Nobel, quien logró estabilizar la nitroglicerina en forma de dinamita a mediados del siglo XIX. Con este invento, Nobel irónicamente ganó suficiente dinero para financiar premios en todo, desde la química hasta la paz. Todavía hay muchos fabricantes de armas en Europa, pero las pocas fábricas que producen explosivos químicos básicos, como Chemring, son una especie de legado. La mayoría se cerraron a finales del siglo XX. Andrej Sirtik, portavoz del grupo checo y eslovaco CSG, dijo al Kyiv Independent que es un hecho que la pólvora y los propulsores son un cuello de botella en el proceso de producción en comparación con la producción relativamente simple de balas. El 6 de junio de 2023, un técnico trabaja en proyectiles de 155 milímetros para el obús Panzerhaubitze 2000 en el instalaciones de Rheinmetall en Unterlüß, Alemania. CSG es uno de varios fabricantes europeos de municiones que han anunciado planes para construir nuevas instalaciones para la producción de municiones. Andrej Sirtik dijo que su objetivo es la integración vertical de una amplia gama de materiales explosivos, pero lo están haciendo solo en áreas industriales existentes, principalmente convirtiendo plantas químicas civiles para uso militar. En una entrevista con Kyiv Independent, Sirtik enfatizó que es prácticamente imposible comenzar la producción de componentes explosivos desde cero en Europa debido a los largos procesos regulatorios y la limitada disponibilidad de las tecnologías necesarias. Por lo tanto, CSG se está enfocando en reiniciar y expandir la producción en instalaciones con una larga historia de fabricación. El aumento o no de la producción de explosivos está directamente relacionado con los intentos de asesinato contra el mando militar. Por supuesto, hay también el aspecto tecnológico. Sin embargo, estas sustancias son cruciales para llevar a cabo la operación. Las cifras son bastante llamativas. La última investigación de la Fundación Jamestown muestra que la producción de pólvora de Rusia se duplicó entre 2022 y 2024, y que el algodón necesario se está suministrando constantemente desde Asia Central. Los países occidentales han trasladado la producción de explosivos básicos, como la nitrocelulosa y el TNT, al extranjero, particularmente a China, el mayor productor mundial de algodón. China, a su vez, sigue siendo el proveedor más importante de Rusia de nitrocelulosa y materiales precursores, particularmente el linter de algodón. Una extensa investigación de Reuters en julio pasado reveló que la producción de nitrocelulosa estaba obstaculizando específicamente la producción de proyectiles de artillería de la OTAN. La parte ucraniana, como la mayoría de Occidente, está produciendo más casquillos de proyectiles de los que puede obtener explosivos para ponerles dentro. La fábrica de municiones más grande que queda en Ucrania se encuentra en el Oblast norte de Sumy, a una distancia fácil de ataque de las fuerzas rusas reunidas. Una de las víctimas olvidadas de la invasión a gran escala de Rusia es la única fábrica de TNT de Ucrania, Zarya, actualmente ubicada en el Oblast ocupado de Luhansk. Ucrania puede recurrir a Europa del Este para llenar este vacío. Hoy en día, el único productor de TNT ubicado físicamente dentro de la OTAN es Nitrochem, en Polonia. La nitrocelulosa baja en nitrógeno se produce en fábricas para funciones como el barniz, pero toda la nitrocelulosa de grado militar producida por la OTAN proviene de una sola fábrica en Redmond, Virginia. Hay muchas razones para esto. Las materias primas o los productos químicos tienen márgenes de beneficio más bajos que las armas en la etapa final. También tienen una gran huella ambiental, con sustancias como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico desempeñando un papel clave en la producción de todo, desde nitrocelulosa, TRDX. Por otro lado, la preocupación sobre la posible producción en Ucrania es que Rusia atacará activamente cualquier producción a gran escala dentro del país. Han surgido nuevos fabricantes ucranianos de explosivos, pero se han visto obligados a permanecer a una escala relativamente pequeña. Se necesitan 5 millones de rondas de municiones al año para los FPV. Hoy en día, se producen entre 300.000 y 400.000 aquí, y el 80% de estas se fabrican con herramientas manuales, no en fábricas, sino en el campo, dijo al Kyiv Independent, un fabricante ucraniano de explosivos que no quiso ser identificado por razones de seguridad. Los explosivos utilizados para drones son ventajosos porque no requieren propulsor, ya que los propios drones proporcionan el empuje. Como hemos visto, Ucrania ha aumentado su capacidad para producir los productos químicos explosivos necesarios para los vehículos aéreos no tripulados. Pero Kiev sigue dependiendo de las importaciones de materias
Químicos como el RDX y el PTN. Será imposible producir estos químicos a gran escala en Ucrania hasta el año que viene. Incluso así, es increíble que las Fuerzas Armadas ucranianas hayan logrado eliminar al subcomandante de la flota del Mar Negro, a pesar de sus limitados recursos militares y de enfrentarse a un adversario con una red de inteligencia más extensa. ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si la OTAN, la UE y otras potencias occidentales aumentaran su ayuda a Ucrania? Por ejemplo, si Alemania envía misiles Taurus a Ucrania, Rusia tendrá un gran problema, sobre todo con el puente de Crimea. De hecho, si estos misiles llegan a Ucrania, una parte importante de la presencia militar rusa en Crimea podría ser eliminada. En resumen, los ucranianos siguen atacando a Rusia desde dentro, aprovechando el colapso de la estructura de mando militar rusa y cerrando su brecha de municiones con su rival. La parte ucraniana está traduciendo con éxito esta ventaja a las líneas del frente. Es probable que Rusia sienta la ausencia de estas ventajas de forma más aguda en el próximo periodo.